Cordial saludo, mi nombre es Andrés Villamizar, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc en la asignatura de Teorías del Aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre los conceptos de aprendizaje y el valor de estas teorías del aprendizaje. En este sentido, entonces, el aprendizaje es esencial en la educación porque nos ayuda a entender cómo los estudiantes adquieren y aplican conocimientos, habilidades y actitudes. Con autores como Chuck 2012, quien dice que aprender es un proceso dinámico que surge de la experiencia, la práctica de la interacción social y que produce cambios relativamente permanentes en la conducta, en la capacidad de actuar, vamos a hablar sobre estas teorías. De igual forma, autores como Suppens 1974, citados en Chuck 2012, proponen que las teorías sirven como marcos de referencia que conectan la investigación con la práctica. Asimismo, en esta presentación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, como los conceptos del aprendizaje, los tipos, qué son las teorías, la importancia de estas teorías y las conclusiones a partir de una pregunta orientadora. Entonces, ¿qué conceptos tenemos de aprendizaje? Para Chung 2012, el aprendizaje pues, es un cambio perdurable en el tiempo. A partir de este cambio, los resultados que se dan es a través de la experiencia. Por consiguiente, cuando hablamos de cambios, la gente aprende cuando adquiere la capacidad de hacer algo que puede hacer de manera diferente. Al mismo tiempo debemos recordar que el aprendizaje es inferencial, es decir, que se deduce, se interpreta y se relaciona a partir de los significados que recibimos y de la información que recibimos. No obstante, el aprendizaje no se da de manera directa, sino que se puede identificar a través de sus productos o resultados. ¿Por qué decimos que debe perdurar? Porque el aprendizaje verdadero se reconoce cuando permanece en el tiempo, es decir, que se pueda recordar, se pueda transferir y se pueda aplicar en diferentes contextos. ¿Y por qué la experiencia? Porque el aprendizaje aporta evidencia práctica. A partir de la construcción colectiva del aprendizaje, puede ser significativo, puede ser crítico y puede ser permanente. De igual forma, autores como Vázquez y Herrera 2008 indican que aprender implica una transferencia duradera en el comportamiento del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que las modificaciones relativamente permanentes de la conducta reflejan de manera cognitiva al sujeto debido a la exposición a situaciones estimulantes o a la actividad práctica. No podemos confundir el comportamiento innato con el comportamiento cambiante, ¿sí? De igual manera, pues el cuerpo va cambiando a través del tiempo y a través de la maduración. Esto no sería catalogado como aprendizaje, sino con la experiencia que se va adquiriendo a través con el tiempo y que esa experiencia genere un aprendizaje duradero, podríamos incluirlo dentro de este concepto. Tipos de aprendizaje. Entonces, en los tipos de aprendizaje tenemos a Vázquez y Herrera 2008 nuevamente, quienes señalan que el aprendizaje carece de un concepto específico. Por lo tanto, hay diferentes tipos de aprendizaje que resultan a partir de los diferentes autores que proponen sus ideas, como el aprendizaje por descubrimiento, como el aprendizaje mecánico, el aprendizaje significativo, el aprendizaje por recepción, el aprendizaje repetitivo. Tenemos también aprendizaje reproductivo, aprendizaje productivo, el aprendizaje restringido, el aprendizaje amplio, el aprendizaje de representación, el aprendizaje por conceptos y el aprendizaje de proposiciones. De igual manera, entonces, todos estos tipos de aprendizaje nos llevan a la gran pregunta, ¿qué son las teorías de aprendizaje? Según los mismos autores, pues una teoría es un conjunto científicamente aceptable de los principios que explican un fenómeno. En este sentido, entonces, las teorías de aprendizaje son explicaciones sistemáticas sobre cómo se produce el aprendizaje, lo que nos llevan a generar diferentes marcos de referencia. Por lo tanto, las teorías de aprendizaje incluyen principios, conceptos y supuestos, de tal manera que se puedan interpretar las diferentes observaciones que se ven en un contexto de aula. Y por último, ayudan a predecir y guiar la enseñanza. Entonces, las teorías de aprendizaje son un puente entre la investigación y la educación. De igual manera, se pueden organizar diferentes posturas relacionadas a las teorías del aprendizaje.
No podemos dejar de lado entonces la filosofía del conocimiento o la epistemología. Las posturas sobre el origen del conocimiento son básicamente dos, el racionalismo y el empirismo, y estas dos posturas están presentes en las teorías actuales del aprendizaje, porque el empirismo nos dice que la única fuente del conocimiento es la experiencia, y hay muchos autores que hablan al respecto, es decir, que se genera un aprendizaje asociativo, pero el racionalismo nos dice también que el conocimiento se deriva de la razón y que allí no participan los sentidos, y también hay muchos autores que explican esta característica. Por lo tanto, entonces, la importancia de las teorías del aprendizaje se pueden identificar en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la práctica docente son importantes las teorías de aprendizaje porque brindan los fundamentos científicos para poder aplicar una clase. En la pedagogía son muy importantes porque ayudan a diseñar estrategias pedagógicas efectivas y a generar currículos dinámicos para las clases. En cuanto al aprendizaje es importante porque facilitan la comprensión de cómo aprenden los estudiantes. Y en la investigación educativa pues también son muy importantes porque reflejan los fenómenos del entorno y generan nuevas investigaciones. En conclusión, entonces, ¿de qué manera las teorías de aprendizaje favorecen la práctica docente y la formación de los estudiantes? Al favorecer herramientas conceptuales y metodológicas, potencian el proceso educativo. Orientan la práctica docente porque brindan principios que ayudan a planear y enseñar la evaluación. Conectan la teoría con la práctica, traduciendo la investigación educativa a estrategias pedagógicas. Atienden a la diversidad porque ofrecen enfoques para atender diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Innovación pedagógica, ¿por qué? Porque permiten la cooperación y los métodos activos de la enseñanza. Y la formación integral porque ayudan a generar estrategias para desarrollar habilidades y actitudes en los estudiantes. Las referencias que se obtuvieron para esta información es a partir de Chung 2012 y Vázquez y Herrera 2008. Muchas gracias.